a la recta final esta audiencia de prisión preventiva respecto a Keiko Fujimori. ¿Decidirá el juez en ese momento sobre Keiko o esperará el sustento conjunto de los otros imputados? Es una decisión que la va a evaluar el magistrado en el transcurso de la audiencia. Julio Montejo ya está con nosotros. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes. Maxwell, muy buenas tardes. En verdad, muy buenas tardes, ¿no? 18 horas con 09 minutos. 9 minutos han transcurrido de las 6 de la tarde. Estamos en vivo y en directo a través de los 90.1 de la frecuencia modulada estéreo. Estamos en los 1330 de la amplitud modulada. Estamos en las redes sociales, Carlitos, ¿no? Estamos a esta hora, Carlos, estamos en las redes sociales. Estamos también en las redes sociales. Y bueno, día negro, ¿no? Día lluvioso, día con mucho frío en nuestra ciudad, y que parece este mismo clima se cierne sobre la cabeza, sobre Keiko Fujimori y los 11 o 10 coacusados que están junto a él esperando pues la determinación del juez Carguancho, ¿no? En las últimas horas, Maxwell, y tú seguramente como hombre de leyes, como conocedor de estos temas, también tienes tu propia opinión, ¿no? En torno al comportamiento del fiscal y al comportamiento de la abogada, en este caso, quien es la que ha cobrado mayor notoriedad, ¿no? que los otros abogados, la abogada de Keiko Fujimori, por las posturas y por todo aquello que ha desarrollado como defensa técnica, ¿no? Y que en verdad a muchos les hace creer que en verdad Keiko Fujimori es inocente, ¿no? Muchos tenían quizás hasta horas, hasta la explicación y el sustento del fiscal, tenían una idea de que Keiko Fujimori pues es responsable de estos delitos, pero a escuchar a la defensa, ¿no? A muchos ha hecho trastabillar y ha hecho dudar, y te lo digo con conocimiento de causa. Muchas personas esta mañana comentaban, y es parte de la conversación del día de hoy a nivel nacional, pues esta audiencia, ¿no? Y decían, ¿has visto cómo la abogada de Keiko Fujimori lo ha desmentido al fiscal? No ha podido el fiscal sustentar lo que ella dice, ¿no? Entonces, qué macha, qué brava esa abogada, ¿no? En verdad, en cambio, el fiscal no ha sabido cómo... Y mira cómo termina cambiando una idea que quizás horas antes tú tenías sobre el particular, termina cambiando totalmente tu impresión, ¿no? Independientemente de las críticas que le puedan hacer a la abogada Keiko Fujimori, a mí me parece que está desplegando una defensa intensa, una defensa correcta, como la que debe hacer un abogado defensor en ese sentido, intentando destruir los argumentos del fiscal, alzando la voz cuando debe alzar, intentando gesticular para poder generar cierto convencimiento a lo que ella sustenta como oposición al fiscal Domingo Pérez. Hay algunos detalles, obviamente, que es fácil criticar cuando uno está afuera, pero en la audiencia misma uno tiene segundos para decidir, para sustentar, para manejarse, pero dentro de un contexto normal creo que nota aprobatoria y de manera excelente, con algunos errores reiterativos, incidentes de cuestionamiento que creo ya uno lo puede observar desde afuera, pero no deja de ser una defensa interesante. A mí me agrada más la defensa de Yoshiyama por encima de la defensa de Keiko Fujimori. Sin embargo, sumando a ellos, los dos que han intervenido en este caso en la detención preliminar, han hecho una defensa como la que debe hacer. Lo que sí el fiscal también ha desplegado de manera notable, una defensa consistente, rigurosa, analítica, punto por punto. Lo veo solo, acompañado en la mesa, seguramente por comodidad respecto a la documentación que tiene sobre el escritorio, pero tiene a las espaldas sus asistentes que lo están obviamente generando alguna interlocución, de alguna duda, ¿no? Algún soporte, de eso se trata, una defensa, o en este caso una presencia del fiscal asistido por otros fiscales que obviamente están soportando toda una carga de investigación fuerte. Sí se desnaturalizó un poquito el fiscal, que parece extraño tomar una posición, sobre todo en la detención preliminar, confrontando a un juez superior cuando ni siquiera era materia del debate, pero ha intentado manejarse también, desde mi perspectiva, de manera inteligente,
segura, frontal, como se debe luchar una criminalidad organizada, para también él generar convicción en juez Carguancho. Desde mi opinión, Julio, si es que no hay peligro de obstaculización en lo que ha sustentado el fiscal Domingo Pérez, no habría obstaculización en otros procesos de la dimensión como se maneja. Hoy se ha advertido un peligro de obstaculización marcadísimo, de un nivel de exigencia alto que tendría que sí sostenerlo Concepción Carguancho, porque si para Concepción Carguancho esto no es peligro de obstaculización, difícilmente en otros procesos con un nivel de exigencia menor de investigación podría haber peligro de obstaculización. Yo creo que el tema central va a estar centrado tema, ¿no? en la proporcionalidad y en el peligro procesal. Exactamente. No creo que muchos abogados a nivel de Lima y a nivel de diferentes opiniones han coincidido en este tema, ¿no? Que los dos primeros presupuestos, que son el peligro de fuga y las pruebas, están ahí. Sí, sí. ¿No es cierto? Están ahí. Eso hasta el momento va ganando el fiscal 2-0. CTC. El tema. Pero si Keiko Fujimori con su abogada le hace un gol al fiscal en este tema de la fuga o del peligro de obstaculización a las investigaciones, si ahí pierde, creo que los 36 meses simplemente quedarán como una posibilidad, como una utopía, como una quimera que no se puede llegar a concretizar en la realidad. Para muchos peruanos va a quedar únicamente en un sueño que se pudo dar, pero que lamentablemente a partir, pues, no, justamente de la exposición y de la argumentación que haga el Ministerio Público, consiga o no consiga esta posibilidad. No, ahí creo que, como han señalado muchos, inclusive desde anoche, ahí está el detalle, como diría Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle que debe jugar a favor o en contra de Keiko Fujimori. Y lo que has descrito es claro. CTC. Ganó, creo, en el tema de actividad o suficientes y fundados elementos de convicción y la gravedad de la pena, pero ojo, para otorgar una prisión preventiva no solamente tiene que ser 2 presupuestos, los 3 de manera conjunta. Si falta uno de ellos, no hay prisión preventiva. Pero lo que sí me queda claro en lo que uno va escuchando, no de manera consecutiva, porque uno tiene actividades también personales y todo ello, pero lo que sí me queda claro, que respecto al peligro de fuga y respecto al peligro de obstaculización ante el juez Carguancho, ha mostrado mayores argumentos el fiscal Domingo Pérez que en el caso de Ollanta y Nadine. Es decir, si Concepción Carguancho se mantiene en la línea, esperemos que corrija o argumente mejor, esta argumentación del fiscal en el caso Keiko está mejor sustentada respecto al peligro de fuga y obstaculización, y tendría la mesa servida Concepción Carguancho para evitar críticas y poder realizar, si es que va a declarar fundada, una resolución correctamente construida sin necesidad que el TC o apelación se lo tiren abajo esta decisión. Creo que el escenario para que Carguancho no se equivoque nuevamente y haga una correcta resolución se está dando hasta el momento en el debate. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? En las siguientes horas podríamos hablar, o ya podríamos hablar de un par de horas para la decisión final, porque este tema se va prolongando, ¿no? Se va agonizando mucha gente, ya no saben qué hacer, ya no saben qué opinar, ya no saben qué decir en torno a este tema, ¿no? Ahora, hay 2 cosas. Puede que hoy termine el debate, yo considero que debería terminar hoy el debate respecto a Keiko, pero no sé si inmediatamente se vaya a pronunciar la resolución de prisión preventiva el día de hoy respecto a Keiko, o puede tomar Concepción Carguancho la decisión de esperar la discusión de los otros procesados con requerimiento de prisión preventiva y al final emitir una decisión de quiénes tendrán comparecencia restringida y quiénes tendrán prisión preventiva. Es decir, esperar el debate de todos los procesados para emitir una resolución final de manera conjunta. Bueno, vamos a seguir seguramente a nivel nacional este tema que en verdad
amigos oyentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales, está concitando pues la atención de todo el Perú, sí, ¿no? De todo el Perú. Inclusive también podemos hablar de que hay posiciones encontradas, así como hay gente que cree en la culpabilidad de Keiko Fujimori y su entorno en todos estos temas, también hay gente que está en la otra vereda, sí. y simplemente ve esto como una suerte de todavía enemistad política, o simplemente que se quiere pues sacar de carrera a una importante lideresa política del Perú, o por ahí alguien ha esgrimido el argumento de lo único que hay aquí es una venganza política, a partir pues de todo lo que se ha visto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. No tanto se le viene relacionando al Ministerio Público y al Poder Judicial con Keiko Fujimori, que lo que se quiere ahora es que ese Poder Judicial y ese Ministerio Público, que supuestamente lo tiene ella controlado o lo tenía controlado, hoy quiere demostrarle al Perú, como sea, de que no es así, y la quieren meter presa para lavarse la cara y cubrir la corrupción en la cual está inmersa el propio Poder Judicial y el Ministerio Público. Yo creo que hay muchos indicios, bueno, pruebas, para llamarlo de alguna manera comprensible, a los oyentes que lo vinculan respecto a lo que le imputa el fiscal. Lo que puede manejarse, creo, de mejor manera el señor fiscal es no sentirse... No entrar al tema del apasionamiento. El exacto desmedido que en algunos momentos de la audiencia lo señala. Porque pero también, disculpa que te corte, pero así como él es un ser humano, la abogada también de Keiko Fujimori es ser humano, y ambos están cayendo en algunos niveles de subjetividad y apasionamiento, ¿no? Al momento de esgrimir uno sus argumentos y la otra de hacer pues la defensa técnica, lo cual, como dices tú, desmerece, ¿no? Desmerece y te genera cierta opinión, y dices, ¿qué está pasando con el fiscal? Y qué mal por parte de la abogada, ¿no? Estas reacciones de querer hacerlo quedar mal y de tratarlo inclusive en algún momento de ignorante, ¿no? De que ni siquiera lee el Código Procesal Penal, ¿no? Sí, en el tema de la abogada es comprensible la posición que asume. En el tema del representante del Ministerio Público, porque él no es Domingo Pérez como persona, sino que representa a una institución, y que es el Ministerio Público en este caso, y que él es defensor de la legalidad, que puede estar parcializado hoy porque tiene una evidente acción delictiva que tiene que hacer frente, pero no deja el fiscal de ser objetivo en su control y en su manejo. Lo ha sustentado bien, con algunos, digamos, chispazos, algunos momentos de que sale un poquito de contexto, como todo ser humano, y que creo puede tener el entorno cercano para manejar ciertos aspectos de emotividad excesiva en algunos ámbitos direccionados contra Keiko. Pero puede hablar de criminalidad organizada, porque en algunos casos sugiere como que el tema es... Ya está oleado y sacramentado. Ahí está, entonces, pero no deja de ser un debate rico jurídicamente y obviamente de conocimiento amplio, porque hoy la gran mayoría de ciudadanos va empapándose más de lo que es una prisión preventiva y cómo se maneja las audiencias. No, y al margen de eso, creo que desde que el juez Concepción Carguancho dictara prisión preventiva también para Ollanta Humala y Nadine Heredia, se ha abierto pues un espacio interesante de debate desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista legal, o sea, hasta dónde puede llegar un juez de primera instancia, hasta dónde la segunda instancia lo puede tumbar su resolución, y hasta dónde el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de interpretación de las leyes y decirle al Poder Judicial, ¿saben qué? Ustedes están pues totalmente errados, de cabo a rabo, y por ende lo que tú has dicho en primera o en segunda instancia, o lo que has emitido como resolución, simplemente está muy mal, y a partir de ello te enmiendo la plana. Y es correcto, esto es un aleccionamiento para magistrados, para fiscales, para abogados, observando las virtudes, observando los errores que puede existir. Genera obviamente un debate jurídico y de índole y también para psicólogos y psiquiatras de los movimientos y gesticulaciones, absolutamente cierto. Claro, cómo es que el movimiento corporal de uno, de otro, o la mirada,
o simplemente un gesto, ¿no? Que te puede ir manejando pues el escenario, ¿no? El escenario, las cámaras, por ejemplo, de Justicia TV, ahora hay un manejo ahora de cámaras. Antes creo que mandaban al camarógrafo, ponían en plano abierto y solamente era el audio, ¿no? Ahora se está haciendo pues un trabajo interesante de ponchar los rostros, ¿no? De rato en rato a ambos, el rostro de Keiko y de los otros coacusados o coinvestigados, con la finalidad un poco de también pues mostrarte, ¿no? Cómo es el desarrollo, cómo son las reacciones del ser humano en estos temas, ¿no? Y es también un tema interesante seguramente para los psicólogos, porque algunos describían que la mirada hacia arriba, el hecho de tocarse a la nariz implicaba en los momentos que hacía Domingo Pérez un reconocimiento y preocupación de Keiko porque estaban desenmascarando ciertos hechos concretos, lo describían también de cierta manera al fiscal o a la abogada. Esto en términos de estudios psicológicos o de algunas características que evidencian cierto grado de fiabilidad en el fondo del comportamiento, algo que en materia penal esto es absolutamente no creíble, inverosímil, porque antes sí se daba cierta viabilidad o cierto conocimiento del juez cuando alguien no tenía la voz clara, sugería que estaba mintiendo. Hoy eso ha sido totalmente desechado para una valoración en materia penal, ¿no? Interesante desde el punto de vista legal, interesante desde el punto de vista clínico, psicológico, psiquiátrico. Ya el resultado seguramente será pues y tendrá, más allá de una connotación eminentemente legal, también va a tener una connotación política, ¿no? Porque a partir de la decisión que tome Concepción Carhuancho en torno a Keiko Fujimori, el tema político nuevamente se va a mover, ¿no? El tema aunque ya está movido, por lo menos al interior de Fuerza Popular, con Reategui y el Topo, ¿no? Quien dijo, bueno, pues si Keiko Fujimori dice o manifiesta que en temas penales cada uno se defiende, ¿no? Que aquí no hay temas grupales, sino se identifica al responsable y cada uno baila con su pañuelo. Reategui dijo, muy bien, si así es la cosa, entonces vamos a ver quién baila la polca y con qué pañuelo. Me voy al Ministerio Público y lo cuento todo y ahí vamos a ver a cómo nos toca. Eso es lo que le ha dicho a Keiko Fujimori, ¿no? Le ha dicho, tú dices que cada uno se defiende, ¿no es cierto? Entonces cada uno busca salvar su pellejo. Entonces, si se trata de salvar su pellejo, yo me voy al Ministerio Público y lo cuento absolutamente todo, ¿no? Y a ello hay que sumarle pues los chats de la famosa botica, las explicaciones que hoy quieren dar, que dicen que eran conversaciones privadas, y que bueno, si todo el mundo tendríamos que exponer de manera abierta los chats de los grupos donde dice conversas con bromas subidas de tono, con insultos, pues nadie ya podría hablar. Pero la gran diferencia, pues, salvo error u omisión, o me esté equivocando, y también a los amigos oyentes o televidentes, la diferencia es pues en que nosotros no somos congresistas de la República, representantes, en que los grupos de WhatsApp entre los miembros, qué sé yo, de tu familia, donde puede haber una broma, donde puede haber un chascarro, donde puede haber quizás una llamada de atención, por ahí una broma subida de tono, es pues muy distinto a un chat de representantes de los peruanos en el Congreso de la República, ¿no? Que tienen que tener otro nivel y otro comportamiento, o como alguien decía, pues la esposa del César no solo tiene que serla, sino tiene que merecerla, que parecerse. Correcto. ¿No es cierto? Y lo que han hecho, o lo que han puesto en evidencia, al margen del contenido, que algunos pueden decir, no, es un tema grupal, se advierte, como decía, la miseria política, ¿no? Hasta dónde estamos. No, ni siquiera la miseria individual de cada uno de ellos. Respecto a este grupo, de Fuerza Popular. Sometidos, ¿no? Genuflexos, de puntillas, sin personalidad, sin identidad. Absolutamente han demostrado que son pues gente que no está en la capacidad de estar en ese espacio llamado Congreso de la República, porque no tienen conciencia. Es decir, todo lo que ellos han votado durante estos 3 años o 2 años y medio, casi 3 años de presencia en el Congreso,
no es porque lo han hecho por convicción o lo han hecho previo a un análisis jurídico, previo a un análisis social, sino que la señora acá, o Keiko Fujimori, por un WhatsApp les ha dicho: voten a favor de esto, voten en contra de esto, así de simple. Y los medios de alcance nacional, con los archivos que tiene, incluso también por supuesto esta casa televisiva, esa comunicación centrada a lo que pasó en ese momento del 28 de julio, que Salaverry se acerque, que Salaverry salude, que los aplausos sean protocolares, sean así, ¿no? En la práctica se dieron, es decir, no solamente es un diálogo ahí, terminaron coordinando la manera cómo debía comportarse un congresista en actos protocolares, ni siquiera tenían la decisión individual como persona de portarse en un protocolo de esa naturaleza. Imagínate decisiones de mayor compromiso o trascendencia. No tenían decisión absoluta. Trascendencia para el Perú entero, ¿no? Entonces, es un tema verdaderamente lamentable y preocupante, ¿no? Preocupante lo que se está viendo. Pero vamos a dejar este primer tema, que creo que tiene pues para seguir conversando. ¿Tienes alguna opinión, me parece? No, me decía nada más Gloria Mendoza Alegría, CTC, que está en Europa y están siguiendo la transmisión, el programa, y también por supuesto ahí pendiente de lo que está sucediendo en vivo con la audiencia de, exactamente, ¿no? de Keiko Fujimori. Nos están siguiendo a través de la señal del Facebook de CTC Radio, ¿no? Que nos permite llegar no solamente al Cusco, no solamente al Perú, sino al mundo entero, ¿no? A través de esta herramienta que hoy se ha convertido en tan importante y en tan preponderante en lo que es pues información de primera mano, ¿no? Hoy las redes sociales pues te permite absolutamente todo y en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Vamos a ver, 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, la central telefónica de Radio CTC, el 240868, también está a su entera disposición, y un temita también, entre todo lo malo que en este momento podemos compartir con ustedes y comentar con ustedes, es esto que ha ocurrido y me parece interesante, Maxwell, ¿no? Es cierto que este espacio es eminentemente de opinión, es eminentemente de temas coyunturales, políticos, entrevistas, pero me parece que el trabajo que ha presentado en las últimas horas a la colectividad cusqueña, la Dirección Desconcentrada de Cultura, es totalmente relevante e interesante y merecedora de un comentario, ¿no? Se han encontrado restos óseos que datan de hace 13.000 años. Impresionante. Fueron descubiertos en el Centro Juvenil de Marcavalle. ¿Dónde es el Centro Juvenil de Marcavalle? Aquí, en el sector de Marcavalle, valga la redundancia, en este espacio donde supuestamente se tiene que construir también el local del Poder Judicial, ¿no? En algún momento se dijo que ahí se va a construir el local del Poder Judicial, donde los estudios arqueológicos, antropológicos, históricos señalan pues de que ahí se asentó la famosa cultura Marcavalle, ¿no? La famosa. Y mira, si no hubiese sido invadido, porque eso ha sido invadido lamentablemente por un grupo de periodistas en su momento, posteriormente de invasores pasaron a ser ya a vecinos legalmente establecidos, no se les reconoció a través de, inclusive de la dirección, en esa vez Instituto Nacional de Cultura, se les reconoció y todo aquello, ¿no? que implicó que hoy prácticamente toda esa zona haya sido urbanizada. Pero mira, en este espacio del Centro Juvenil de Marcavalle, que tiene pues espacios todavía donde se pueden realizar algún tipo de exploraciones, se ha encontrado estos restos óseos, se ha encontrado un camélido sacrificado, ofrendas de oro, ¿no? Hasta dos restos óseos que datan de hace 13.000 años, ¿no? De hace 3.000 años. Imagínate, Maxwell, si Marcavalle, por ejemplo, no hubiese sido invadida por los periodistas, si no existiera en este momento la Villa del Periodista y se hubiese protegido toda esta zona, que era zona
protegida hace muchos años, ¿no? Inclusive yo recuerdo en algún momento, en algún instante, una confrontación entre estudiantes universitarios con este grupo de periodistas, ¿no? que se asentaron en esta zona de Marcavalle y que hoy se denomina pues la Villa del Periodista. CTC. Hubieron protestas, hubieron marchas, porque decían pues de que no se podía formalizar una urbanización, no se podía urbanizar una zona donde se había asentado una cultura preinca, la cultura Marcavalle, y que en función de esta se podían realizar una serie de estudios desde el punto de vista de las ciencias sociales. Pero lamentablemente, ¿no? En su momento también, nosotros no estamos aquí responsabilizando a nadie por este tema. En su momento lo invadieron, en su momento las autoridades los legalizaron, los formalizaron, les dieron las autorizaciones del caso, y señalaba que el mismo Instituto Nacional de Cultura aprobó que ahí se asienten pues este grupo de cusqueños, y bueno, pues la cultura Marcavalle quedó seguramente enterrada o desaparecida, ¿no? Pero el descubrimiento que se ha hecho en las últimas horas, ¿no? Es totalmente interesante, ¿no? Es totalmente interesante, y ahí hay que reconocer, así como en otro momento se puede cuestionar el trabajo de la Dirección Desconcentrada de Cultura en otros temas, ¿no? En conservación del patrimonio, en X o Y temas. Cuando hay cosas interesantes, pues hay que resaltarlas, hay que decirlas, hay que señalarlas, y creo que lo que se ha encontrado al interior del Centro Juvenil de Marcavalle es totalmente interesante, y nos sigue pues enorgulleciendo a los cusqueños de vivir en una ciudad donde, si no hubiésemos crecido de manera desordenada, si hubiese habido un nivel de ordenamiento, de respeto a las zonas arqueológicas, ¿no? O donde probablemente se podían hacer algunas excavaciones, quizás tendríamos descubrimientos mayores. Pero lamentablemente el Cusco ha crecido así, a vista y paciencia de las autoridades. Con los errores que ya lo has mencionado de manera precedente, pero importante el trabajo que ha realizado la Dirección de Cultura tras este descubrimiento que ya ha generado obviamente la atención nacional e internacional. Esperemos contar mañana con algún representante para que pueda entrar en detalles más rigurosos de lo que ya es noticia nacional, incluso mundial, ya noticia mundial, como bien lo precisa Julio. Personaje con avalorio de oro, plata y bronce que data de hace 3000 años, tenía a un camélido enterrado como ofrenda, ¿no? Entonces, me has dado una idea. Para los siguientes días vamos a coordinar con funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura para que nos acompañen en esta hora, en este espacio, y podamos un poco hablar sobre estos temas y estas noticias que también son positivas y merecen pues la atención, ¿no? Insisto, en su momento se puede cuestionar, ¿no? El mal accionar de los funcionarios, el mal accionar de los trabajadores, se puede cuestionar la falta de políticas culturales y todo aquello que puede ser también materia de un debate. Pero cuando hay este tipo de informaciones, de noticias relevantes y que nos permiten a los cusqueños seguir sintiéndonos orgullosos de vivir sobre una tierra maravillosa, y cuántas cosas no estarán debajo, ¿no? De tantos edificios ahora que tenemos en nuestra ciudad. Pero eso no es culpa de nosotros ni de quienes han construido, como en el caso de la Villa del Periodista, sino de las autoridades que en su momento los legitimaron. Merecidamente designado patrimonio cultural. Estas cosas hay que mencionarles, y por supuesto le hemos dado el tiempo que merece. Habrá oportunidad para conversar con los especialistas sobre este brillante descubrimiento. Vamos a hacer una coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura para que nos den mayores detalles, qué significa esto desde el punto de vista histórico, arqueológico, antropológico y todo aquello que nos suele tener pues en nuestra tierra el Cusco. 6:38 de la noche. Sigue la audiencia de Keiko. ¿Le van a dar prisión o no le van a dar prisión a Keiko? Es lo que se preguntan el ciudadano común. No sé si llamarlo común, pero el ciudadano... Claro, el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano de a pie. Todos en general. Claro, estamos en esa
en esa suerte de expectativa inusual de ver si le dan prisión preventiva de 36 meses. ¿Son cuánto? ¿3 años? 3 años. 3 años, aunque muchos dicen no, le van a dar 36 meses, si es que le dan 36 meses van a apelar a la Corte Suprema, a la sala de apelaciones, correcto. Y quizá la sala de apelaciones le pueda dar la razón al juez Carguancho, o como ha ocurrido hace días atrás, le pueden enmendar la plana, y si ahí le dan la razón al juez Carguancho, se irán al Tribunal Constitucional. Si es que en un caso supuesto terminan dándole prisión preventiva a Keiko y la sala revoca con una motivación correcta, como lo hizo en la detención preliminar, esto ya sería desastroso para Concepción Carguancho. ¿Tanto así? De que por tercera vez se lo manden abajo una resolución. En el caso de Ollanta, malísima resolución. Ya, pero eso desde el punto de vista eminentemente legal. Procesal, jurídico. Para la sociedad, ¿cuál es la opinión que te llevas? La opinión del ciudadano que tú dices de a pie, que está esperando ver la presa tras las rejas, con el chaleco y con las esposas. Carguancho, superhéroe. Esa no es su función. Siendo llevada, ¿no? A estas combis del INPE, siendo sacada de la carceleta del Palacio de Justicia de Lima y llevada al penal de Santa Mónica, o el anexo de Santa Mónica, creo que es en Lima, viéndola cómo ingresa el vehículo, ¿no? Entonces la población pues aplaudiendo, entrando en una suerte de algarabía, ¿no? Y que a los 2 meses, 3 meses puede ser una apelación ante la sala de apelaciones, o demora más, menos. No, es un tiempo razonable, lo tiene que apelar cualquiera de las partes, sea el fiscal o Keiko Fujimori, dentro de los 3 días hábiles. Así lo establece el Código Procesal. En esos 3 días se debe remitir de manera urgente, elevar a la sala correspondiente, y creo que en menos de 2 semanas, en extremo 1 mes, debería resolverse la apelación. De lo que se ha podido ver hasta el momento, creo que tiene argumentos para otorgar una prisión preventiva. Se está discutiendo la proporcionalidad. Pero si es que no se le va a dar prisión preventiva respecto a lo que ha argumentado el fiscal, como te decía al inicio, esa obstaculización. Si no hay obstaculización en el presente caso, como lo ha planteado el fiscal Domingo Pérez, no sé en qué caso se pueda ver ya obstaculización, porque lo que se ha evidenciado hoy en este sustento ha sido claro respecto a la obstaculización, no tan intenso en la fuga, pero sí obstaculización. Y si no lo considera obstaculización el juez Carguancho en el presente caso, habría que analizar en qué casos tendría que considerarse obstaculización. Veremos. La gran mayoría coincidimos como se ha planteado las cosas, pese a que ha hecho una excelente defensa la abogada de Keiko Fujimori, sigue la balanza, creo, inclinado a favor del fiscal, y le están dando los argumentos necesarios para una resolución de Concepción Carguancho. Ahora, si encuentra una medida Concepción Carguancho y dice, no, ok, hay elementos de convicción, la pena es alta, que es evidente, y hay peligro de fuga y obstaculización, pero la cárcel no es el lugar más adecuado para impedir que el proceso siga con su finalidad. Finalmente, una comparecencia con restricciones, sin poder salir, para mí es suficiente, puede decir Carguancho, y que siga siendo procesada. Esa es la decisión, y eso es lo que en estos momentos se está debatiendo en la Sala Penal Nacional. Raúl Bellido, a través de las redes sociales, nos señala, ¿no? Hablar y hablar, basta, empiecen a hacer algo por nuestra patria. La campaña de dónde están los 2 millones que Fujimori lo gastó, ocultó, y con ese dinero auspiciaron a los 75 payasos, ovejitas que hoy están en el Congreso, ¿no? Keiko Fujimori aprendió todo el oficio de delinquir y nadie se iba a imaginar como mujer, pero ella no sabe en qué se motivó. Los asegures, bueno, son pues, señala, ya entra a tallar también pues la figura de Vladimiro Montesinos, su padrino, su tío, ¿no? Entonces, esa es pues la respuesta de la población cusqueña, ¿no? Hay muchos que dicen,
que en verdad quieren ver a Keiko Fujimori tras las rejas como sea. Y que la quieren ver hoy día, o a más tardar mañana, pero quieren verla tras las rejas. Y si Concepción Carguancho, como dices tú, no lo hace, prácticamente va a pasar pues de héroe a bizarro. Y está en su decisión primero someterse al debate y luego hacer una decisión correcta, motivada, una resolución, y que no haga lo que ha hecho ya de manera equivocada en las resoluciones anteriores más emblemáticas a nivel nacional. A muchos no le cae la abogada, ¿no?, respecto a Keiko, de la manera como se maneja. Hay que decirle que esa es su función, ese es su rol, es parte del abogado que defiende a un procesado. Es parte de su trabajo, ¿no? Sí. Pero mientras eso ocurre